Muy buenos días a todos ustedes, traders, muy buenos días, caballeros, damas, muy buenas tardes o noches, dependiendo si estás viendo esto ya sea aquí en vivo o la retransmisión en nuestro canal de YouTube, porque como ustedes saben, todas esas transmisiones quedan totalmente grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube en Código Forex. Ahí pueden ir, suscribirse y seguirnos para estar al tanto de toda la información que estamos subiendo todos los días en cuanto a nuestras sesiones diarias de lunes a jueves a las 10:30 de la mañana, hora Colombia. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí conectadas, a las personas que están obviamente aquí conectados con nosotros, del país donde se encuentran a nivel latinoamericano o por fuera de Latinoamérica. El día de hoy tendremos varios temitas de los cuales estaremos hablando. Como ustedes saben, eso tendremos aquí un tiempo donde estaremos hablando un poquito de situaciones que han estado sucediendo, de noticias que podamos ver en el mercado a lo largo de la sesión. Estaremos hablando ya sea, por ejemplo, de ciertas divisas y tendremos un espacio obviamente para lo que son resolver dudas, preguntas que ustedes puedan llegar a tener de las situaciones que ustedes tengan, inversiones, trading o de alguna situación que ustedes puedan llegar a tener, y así podemos estar obviamente al tanto de ellas y poderlos apoyar en ese tipo de situaciones. Para el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el USD CAD y en cuanto por ejemplo lo que son productos básicos, pues obviamente hablaremos como normalmente lo hacemos de lo que es el oro y el petróleo. El día de hoy escogimos al USD CAD en nuestros pares de divisas, debido a que pues el día de ayer y durante esta semana tuvimos ya los datos de inflación de Canadá. Entonces vamos a hablar un poquito del tema. Ayer estuvimos hablando de los pronósticos que tiene precisamente el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, de crecimiento, el cual no fue menos de lo esperado. Digamos que el indicador que ellos tienen es que para este año va a haber un crecimiento aproximado del 3,8% a nivel mundial. No es muy alto, pero pues obviamente se ve por todas las situaciones que están pasando a nivel geopolítico y macroeconómico, ¿no? Obviamente es entendible que esto sea de esta situación y de esta manera. Entonces, discúlpenme si de pronto en algún momento me quedo un poco ronco o sin voz. Lo que pasa es que llevo desde la mañana dando distintas llamadas y ya me duele un poco la garganta. Entonces, discúlpenme si esto llega a suceder, ¿vale? Entonces, hablemos del USD CAD que continúa. Vamos a tener aquí el gráfico de fondo, obviamente, pues del USD CAD. Vamos a tenerlo por acá y está aquí. Perfecto. Bueno, un dato para nada revelador. Como se dan cuenta, el mercado pues está bajando, ¿no? El USD CAD continúa apuntando a la baja a medida que los datos de inflación canadiense se calientan. Pero resulta que los datos de inflación de Canadá para marzo fueron mucho mejores de lo esperado, ya que las economías avanzadas continúan luchando con presiones de precios extremadamente rígidas. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, anual saltó a 6,7%, mucho más alto que la impresión esperada, que era el 6,1%. Los datos de inflación subyacente también fueron mucho mejor de lo esperado, con el IPC subyacente hasta el 5,5% en marzo, frente al 4,8% presentado en febrero. Esto hace que la inflación de marzo sea la más alta desde enero del 91, cuando el IPC alcanzó el 6,9%. Si ustedes se dan cuenta, y por eso les decía el día de ayer, esto no está sucediendo únicamente a nivel latinoamericano. He visto, pues yo soy colombiano, he visto muchos países a nivel latino que las inflaciones están subiendo y están aumentando, y muchas de las personas perdón, a nivel latino, lo que están haciendo es echándole la culpa obviamente a los gobiernos. Es que esto es culpa de Pepito, esto es culpa de Juanito, es que esto es culpa del presidente, esto es culpa de esto es culpa del gobierno, esto es culpa de esto, lo otro. Dense cuenta que es una situación que se está viviendo a nivel mundial. No solo en Colombia, no solo en Chile, no solo en Argentina, no solo en Perú, en Ecuador, es algo a nivel mundial. En Estados Unidos presentamos inflaciones más altas de hace 40 años. En Canadá desde el 91. En China también está sucediendo. Es algo a nivel mundial. Y la fuerte razón es que venimos de 2 años de pandemia donde prácticamente tocó ejercer una inflación. Tocó. Es más, les voy a comentar, y ya ayer se los dije y los vuelvo a repetir, las entidades encargadas de precisamente controlar el tema de la inflación no es el presidente, son los bancos centrales, con sus políticas monetarias, ya sea contraccionistas o con políticas monetarias, obviamente, que lo que hagan sea deflacionarias, ¿sí?
Las tasas de interés son lo que hacen que esas puedan subir o bajar y ellos son los que tienen el control de esto. Al tener 2 años en los cuales acabamos de ver el tema de la pandemia, donde obviamente la economía decreció porque las personas no podían salir y uno de los indicadores macroeconómicos más importantes para un país es el consumo, tocó ejercer precisamente un bajón en las tasas de interés a nivel mundial. Tuvimos países con 0% en tasas de interés. Cuando las tasas bajan, lo que hacen los inversionistas o las personas que tienen dinero allí como tal en bonos y demás es retirar su dinero. Al retirar su dinero de todo este tema de las inversiones y sacarlo a circulación, pues hay más dinero en circulación y eso ejerce un crecimiento económico, obviamente, pero a su vez una inflación. Pero es que si no se ejercía ese crecimiento económico de alguna u otra manera, la situación a nivel mundial hubiese sido totalmente peor. Y en este momento pues estamos viendo las repercusiones de ese tipo de situaciones. Obviamente se están trabajando en hacer las políticas contraccionistas, que es empezar a subir las tasas. Cuando yo empiezo a subir las tasas como Banco Central, lo que hago es recoger dinero. Se empiezan a invertir obviamente todos esos dineros, ya no hay tanto dinero en circulación y la inflación empieza a disminuir. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no puedo como banco subir las tasas de interés de 0 a 20 en un día. Toca hacerlo paulatinamente. Y es lo que precisamente hemos estado viendo, cómo los distintos bancos empiezan a subir de 50 puntos básicos, de 25 puntos básicos, cada reunión que tienen, cada trimestre o mensualmente, dependiendo obviamente de las reuniones que se tengan. Por eso es que se está haciendo. Ustedes tienen que entender lo que hay detrás de toda la economía y detrás de lo que hay, lo que hay detrás de todo esto para que lo puedan tener de la mejor manera. ¿Listo? De hecho, pues la impresión en caliente probablemente reafirmará el camino agresivo del Banco de Canadá hacia la normalización de la política. El Banco Central pues elevó las tasas en 50 puntos básicos la semana pasada y también reveló un esquema agresivo de ajuste cuantitativo. En esa declaración política, de hecho, pues el Banco Central declaró que esperan que la inflación promedie aproximadamente el 6% durante la primera mitad del 2022 y el informe del IPC de hoy puede empujar al mercado a cotizar en un Banco de Canadá más agresivo con la próxima reunión de política programada para el 1 de junio. ¿Sí? Entonces es lo que les estoy precisamente comentando. Dense cuenta cómo ese tipo de situaciones se empiezan a dar, que empiezan a subir las tasas de interés poco a poco. Obviamente los bancos tienen durante este año distintas subidas, pero no lo pueden hacer de un solo totazo, no lo pueden hacer en una sola situación, sino toca paulatinamente. Tras el informe, pues el USD-CAD inicialmente se disparó a nuevos mínimos, como lo podemos ver y lo podemos encontrar acá. De hecho, si lo vemos aquí en una hora, podemos ver cómo se disparó precisamente a esas zonas de mínimos como tal, antes de volver obviamente sobre ese movimiento. El par sigue apuntando a la baja con la fortaleza del Luni reforzada por las recientes ganancias del petróleo. El USD-CAD ahora ha entrado digamos como una zona por debajo de los 1.25 como tal, que ha ofrecido soporte durante gran parte del mes de abril. Si esta área pues se mantiene una vez más, pues el umbral podría ser nuevamente los 1.26. Sin embargo, pues una ruptura a la baja puede marcar el comienzo de una cascada hacia las zonas de los 1.24 aproximadamente, que sería por acá. Entonces podríamos estar esperando una muy buena zona importante ahí. Sin embargo, en este caso, justamente en este momento, estamos también en otra zona importante como lo es esta de acá. Dense cuenta que es una zona concurrida en el mercado, una zona de soporte también muy fuerte en la cual el precio ha estado anteriormente. Entonces esas serían nuestras dos zonas posibles a las cuales el mercado pueda entrar a bajar. Hablando del USD-CAD, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de lo que es el precio del petróleo crudo, que cae, y aquí vamos a ver la caída, perdón. El precio del petróleo, pues si vemos que está cayendo, pues esto es debido a las preocupaciones sobre las perspectivas de guerra, también sobre los cierres y el endurecimiento de la Reserva Federal del FMI. Los precios del petróleo crudo, digamos que retrocedieron más del 5,5% después de 4 días de ganancias, ya que el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, recortó las previsiones de crecimiento mundial para este año al 3,6% en lugar del 4,4% que se había previsto anteriormente.
lo que les decía al inicio precisamente es que en este informe se indicó que el crecimiento iba a ser aproximado del 3,6, menor a lo que se tenía previsto anteriormente. Entonces, el economista en jefe como del FMI, pues fue entrevistado por ejemplo, una revista que es Bloomberg, que es muy importante, después de que se publicaron las perspectivas, y lo que se hizo fue describir los motivos de la reducción de las perspectivas de crecimiento. Lo que él mayormente citó realmente fue que el factor dominante es el impacto de la guerra de Ucrania en la producción. El segundo en la lista fue obviamente la implementación de China de su política de cero casos de COVID-19 y los consiguientes obviamente bloqueos. Como ustedes saben, pues en China otra vez está habiendo este brote de COVID, y lo que hicieron es, para evitar lo que pasó la situación pasada, fue política de cero COVID, confinamiento total. Y no sé si ustedes han visto de pronto en noticias o han visto de pronto alguna situación por ahí, se han podido dar cuenta, allá la situación está literalmente encerrado todo el mundo. Tienen cerrados puertos, aeropuertos, tienen cerrado absolutamente todo, pero todo es todo. Nadie puede salir, nadie puede entrar. Si bien se espera que la guerra, digamos, que reduzca los resultados de crecimiento, es probable que el impacto en los precios del petróleo sostenga el precio del crudo, mientras que las sanciones ahogan el suministro, digamos, ruso. Como saben, pues obviamente también el suministro de petróleo ruso está ahorita bloqueado por la situación de guerra. Además de eso, pues los apagones en Libia y la incapacidad de la OPEP para impulsar la producción están obstaculizando los esfuerzos para obtener un suministro adicional. China es el segundo mayor importador de petróleo a nivel mundial, y es probable que la expansión de los bloqueos disminuya la demanda allí. El Banco Popular de China pues está buscando implementar más medidas de estímulo, pero el mercado está leyendo esos esfuerzos como algo inútil. Si los consumidores están encerrados en sus hogares, pues no pueden gastar ningún ingreso adicional. Así de sencillo. Como les decía, pues precisamente el consumo son los factores macroeconómicos más importantes para un país. Si las personas están consumiendo, es porque están ganando plata, y digamos que ese consumo es lo que hace que el país pueda crecer. Yo sé que hay países donde el tema del consumo no significa tener plata, sino que somos consumidores natos, y que puede que nos ganemos $500, pero nos podemos gastar $2,000 en un día. Y yo he visto muchas situaciones así. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay un impuesto que se llama el IVA, que es sobre las compras. Yo sé que a nivel mundial y en distintos países existen impuestos ya sea iguales o similares. Y aquí en ciertas ocasiones hacen un famoso día sin IVA, donde pues obviamente se le quita ese impuesto a esas compras, a esos artículos, que es del 19%. Ustedes vieran la cantidad de personas que salen a comprar televisores, neveras, hasta lo que ya tienen, pero dicen, esto algún día va a fallar, comprémoslo. Salen, de hecho, las tarjetas de crédito a 64 cuotas, 36 cuotas, es una locura. Y es chistoso, ¿no? Porque se compran el día sin IVA, pero con tarjeta de crédito, que es peor. Porque no estoy diciendo que las tarjetas de crédito son malas. Estoy diciendo que el mal uso de ellas es lo negativo. El banco aquí, por ejemplo, les cobra aproximadamente una tasa del 25% al año. Entonces, realmente no se están ahorrando nada. Pero bueno, esos son temas para otra ocasión. Hablemos de las perspectivas, digamos, de inflación para muchos mercados desarrollados, que siguen siendo alarmantes, particularmente en Estados Unidos. El presidente del Banco de la Reserva Federal precisamente pues amplió sus credenciales de línea dura al abrir la posibilidad de un aumento de 75 puntos básicos en una de las reuniones del FOMC de este año, para volver a una posición neutral. Entonces, acuérdense que la última pues fue de 50 puntos. Ahorita ya se está hablando de que si en las siguientes, en vez de los 50, sean 75 puntos. O sea, imagínense esto. De hecho, pues hay una Fed luchando contra la inflación, más bien avivando las actividades económicas. Explica aún más la perspectiva de lo que vimos del Fondo Monetario Internacional. Lo que podremos ver más tarde durante el día de hoy, pues el mercado pues estará atento al informe de inventario de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía, que es la EIA, en busca de pistas sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda que estamos viviendo en este activo. Entonces, ya saben que los terceros días hábiles de cada semana, en este caso pues es hoy, tendremos las noticias de inventarios de petróleo que nos dan una perspectiva mayor de lo que está sucediendo, ¿vale? Perdón, de verdad estoy intentando lo mejor. Ya hablamos de petróleo, del USD CAD.
Sigue el oro. El oro, que sé que también es otro activo que les encanta. De hecho tenía un análisis ahorita ahí en el oro. De pronto les compartiré una entrada en los próximos minutos. ¿Listo? Bueno, resulta que el oro pesa rendimientos, ¿sí? Lo que es el dólar estadounidense, tenemos temas de la trayectoria de la Fed en medio de un retroceso del petróleo, y eso han sido cosas que hacen que los precios del oro continúen bajo presión con el comercio del APAC, o el APAC, después de caer durante la sesión de Estados Unidos. Una caída en los precios del petróleo pareció suavizar la demanda de bonos indexados a la inflación, impulsando los rendimientos reales al alza. Eso puede ser, digamos, una función de una mayor confianza en la capacidad de la Reserva Federal para poder diseñar un aterrizaje suave a través de su ciclo de aumento de tasas. Esos factores son un mal augurio para los precios del oro. Evitar una recesión probablemente mantendría a flote los precios de las acciones. El oro puede perder parte de su atractivo como cobertura de volatilidad en este escenario realmente. Podemos ver que, por ejemplo, el índice Nasdaq 100 se recuperó durante la noche, pero las acciones tecnológicas han tenido un comienzo irregular para la temporada de ganancias. Los precios de los lingotes de oro pueden verse renovados al alza si las ganancias durante el resto de la semana no logran llegar a impresionar como se tenía esperado. Mientras tanto, pues la perspectiva agresiva de la Fed continúa empujando a los operadores fuera de los bonos de tesoro a medida que aumenta la posibilidad de un aumento de la tasa en los 75 puntos, como lo hemos visto anteriormente en esta reunión que se tendrá en mayo de la siguiente reunión. ¿Qué más podemos hablar del oro? Bueno, realmente pues como vimos, pues digamos que el dólar estadounidense pues ha visto beneficiado enormemente de muchas situaciones con un índice DXY, que como ya saben es el índice del oro, alcanzando su nivel, digamos, como más alto en lo que tiene que ver, digamos, desde marzo del 2020. Vemos un dólar más fuerte generalmente, que se ve como, digamos, un viento en contra para lo que es el oro, pero esto aparentemente deja los precios del oro sin mucho potencial alcista en lo que estamos viendo alrededor, ¿sí? Sin embargo, pues es posible que los comerciantes no estén demasiado interesados en vender lo que es oro por el momento, ya que las apuestas políticas del contexto económico y por tanto el de los rendimientos pues siguen siendo muy precarias. Entonces lo que yo más recomendaría ahorita en este caso para el oro sería adoptar una posición o una postura un poco más neutral por el momento, porque puede ser el enfoque más fundamental y más prudente por todo lo que estamos viendo. O sea, realmente todavía no ha sido claro. Dense cuenta cómo a lo largo de los días, de los últimos días, no ha mostrado, digamos, un movimiento claro, sino que ha estado solo entrando en una consolidación como tal. Y ahí es más claro. Pero bueno, chicos, preguntas, dudas que tengan, información, informes, cuéntenme. ¿No existen preguntas el día de hoy? Bueno, parece que hoy no tenemos preguntas, no pasa absolutamente nada. Sí, igual si les da pena preguntarnos, tengan pena. Ustedes saben que estamos aquí abriendo un espacio para que ustedes puedan obviamente conocer y poder preguntar todo lo que necesiten saber. ¿Listo? Pero bueno, si no existen preguntas ni nada de eso, recuerden que pueden seguirnos en @códigoforex en Instagram, donde tenemos más información, y asimismo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los invito a que nos veamos el día de mañana, ya mañana jueves, última sesión de la semana, a la misma hora en la mañana, para poder estar atentos de toda la situación que está pasando alrededor del mundo. Estaremos hablando pues, seguramente de los datos de inflación, de datos precisamente que sucedió al final con los datos de inventarios de petróleo, y ver cómo todas estas noticias afectaron y movieron al mercado. Mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos Marín y nos vemos el día de mañana en la próxima. Chao, chao.